Hola a todos. Bienvenidos a Palabra de Dios en tu vida. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y profundo, la fe de Abraham y las valiosas lecciones de confianza en Dios que podemos aprender de su vida. Acompáñenme en este viaje mientras descubrimos cómo la fe de Abraham puede inspirarnos y guiarnos en nuestra propia caminata espiritual. Empecemos. Introducción. La vida de Abraham es una de las historias más inspiradoras de fe y obediencia en la Biblia. Conocido como el Padre de la Fe, Abraham nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo confiar en Dios incluso cuando enfrentamos situaciones inciertas y desafiantes. Su vida es un testimonio de la profunda relación que podemos tener con Dios cuando respondemos a su llamado con fe inquebrantable. A través de su vida, podemos aprender cómo la fe en Dios puede transformar nuestras circunstancias y llevarnos a cumplir los propósitos divinos. Las historias de Abraham no solo nos muestran su gran fe, sino también los momentos de duda y cómo superó esos desafíos con la ayuda de Dios. *** Importancia de Abraham en la Biblia ***. Abraham es una figura central en la Biblia y es considerado el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia se relata principalmente en el libro de Génesis, donde se destaca su relación con Dios, su obediencia y las promesas que Dios le hizo. La fe de Abraham no solo impactó su vida, sino que también tiene un profundo significado teológico y espiritual para los creyentes de todas las épocas. Su fe es un ejemplo eterno de cómo confiar en Dios y seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su plan. A través de Abraham, vemos la fidelidad de Dios y su compromiso de cumplir sus promesas, no solo a individuos, sino a generaciones enteras. El llamado de Dios a Abraham. En Génesis 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, y a ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado no fue un simple cambio de residencia, sino una invitación a una vida de fe y dependencia total de Dios. Ur era una ciudad próspera y avanzada, y dejarla significaba abandonar una vida cómoda y segura. Dios le pidió a Abraham que dejara atrás todo lo que conocía, su hogar, su cultura y su familia extendida. Este llamado a la fe implicaba confiar completamente en Dios para el futuro incierto. Respuesta de Abraham. Abraham respondió al llamado de Dios con obediencia inmediata, dejando atrás su tierra, su familia y su seguridad. Esta respuesta de fe sin reservas es el primer gran ejemplo de su confianza en Dios. Abraham no sabía a dónde iba, pero confiaba en que Dios lo guiaría y cumpliría sus promesas. Este acto de fe fue radical, y a través de su obediencia, Abraham nos muestra que la verdadera fe requiere acción. Su disposición a seguir a Dios sin conocer todos los detalles nos desafía a confiar en Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que Él tiene un plan y un propósito para nosotros. La promesa de Dios a Abraham. Detalles de la promesa: descendencia, tierra, bendición. Dios hizo varias promesas a Abraham, incluyendo una descendencia numerosa, la posesión de la tierra de Canaán y que todas las naciones serían bendecidas a través de él. Génesis 12, versículos 2 a 3, 15, versículos 5 a 7. Estas promesas eran extraordinarias, especialmente considerando la avanzada edad de Abraham y la esterilidad de su esposa Sara. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y a pesar de no tener hijos en ese momento, Abraham creyó en la promesa de Dios. La promesa de la tierra de Canaán como herencia para sus descendientes era también significativa, ya que representaba un lugar de bendición y provisión divina. La fe de Abraham en la promesa. A pesar de las circunstancias imposibles, Abraham creyó en las promesas de Dios. Su fe fue contada por justicia. Génesis 15, versículo 6. Este acto de creer sin ver es una lección crucial para nosotros. La verdadera fe confía en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Abraham no solo creyó en las promesas de Dios, sino que también actuó en consecuencia, viviendo su vida conforme a esa fe. Esta confianza en Dios a pesar de los desafíos nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la confianza en el carácter y las promesas de Dios.
El viaje a la tierra prometida. Desafíos y obstáculos en el camino. El viaje de Abraham hacia la tierra prometida estuvo lleno de desafíos, incluyendo hambrunas, conflictos con otros pueblos y el miedo a perder a su esposa Sara. Estos obstáculos pusieron a prueba su fe y su determinación de seguir el llamado de Dios. A pesar de estos desafíos, Abraham continuó confiando en Dios y avanzando hacia la tierra prometida. Cada obstáculo fue una oportunidad para Abraham de demostrar su fe y su dependencia en Dios. La hambruna, por ejemplo, lo llevó a Egipto, donde enfrentó nuevos desafíos y pruebas de fe. La confianza de Abraham en la guía de Dios. A pesar de los desafíos, Abraham nunca perdió la fe en que Dios estaba con él y lo guiaba. Su disposición a construir altares y adorar a Dios en cada lugar al que llegaba muestra su dependencia continua de Dios y su gratitud por su guía. Estos altares no solo eran un acto de adoración, sino también un testimonio de su fe y confianza en Dios. Abraham reconocía la presencia de Dios en su vida y le daba gracias por su dirección y provisión. Cada altar era una declaración de fe y un recordatorio de las promesas de Dios. El pacto de Dios con Abraham. Significado y simbolismo del pacto. En Génesis 17, Dios establece un pacto con Abraham, cambiando su nombre de Abram a Abraham y el de su esposa de Sarai a Sara. Este pacto incluía la promesa de que Abraham sería el padre de una multitud de naciones y el rito de la circuncisión como señal del pacto. Este cambio de nombre simbolizaba un nuevo comienzo y una nueva identidad para Abraham y Sara, reflejando el cumplimiento de las promesas de Dios. La circuncisión como señal del pacto era un recordatorio físico de la relación especial que tenían con Dios y su compromiso de cumplir sus promesas. La fe de Abraham en el cumplimiento del pacto. Abraham aceptó el pacto y obedeció a Dios al circuncidar a todos los varones de su casa. Este acto de obediencia fue otra demostración de su fe en que Dios cumpliría sus promesas, a pesar de que aún no veía su cumplimiento completo. La disposición de Abraham a seguir las instrucciones de Dios muestra su profunda confianza y reverencia por él. Este pacto no solo fortaleció su fe, sino que también estableció una base para las futuras generaciones, recordándoles la fidelidad de Dios y la importancia de vivir en obediencia a su voluntad. El nacimiento de Isaac. Promesa y cumplimiento del nacimiento de Isaac. Dios prometió a Abraham un hijo con Sara, a pesar de su edad avanzada. En Génesis 21, esta promesa se cumple con el nacimiento de Isaac. Este evento fue un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y la recompensa de la fe y la paciencia de Abraham y Sara. El nacimiento de Isaac no solo cumplió la promesa de Dios, sino que también renovó la esperanza y la fe de Abraham y Sara en las promesas de Dios. Este momento fue un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas, aunque el cumplimiento pueda tardar más de lo que esperamos. La paciencia y fe de Abraham y Sara. La espera del nacimiento de Isaac no fue fácil. Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años y enfrentar sus propias dudas y errores, como el episodio con Agar e Ismael. Sin embargo, su historia muestra que la fe y la paciencia son recompensadas por Dios. A pesar de los momentos de duda, Abraham y Sara continuaron creyendo en las promesas de Dios. Este periodo de espera fue una prueba de su fe y un recordatorio de que los tiempos de Dios son perfectos. La paciencia y la perseverancia de Abraham y Sara nos enseñan que debemos confiar en el tiempo de Dios y esperar con esperanza y fe. La prueba de fe, el sacrificio de Isaac. Contexto y descripción de la prueba. En Génesis 22, Dios pone a prueba la fe de Abraham de manera extrema, pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Esta prueba fue una de las más grandes demostraciones de fe en la Biblia. Dios quería ver si Abraham estaba dispuesto a entregar lo más preciado para él, confiando en que Dios tenía un plan más grande. Esta prueba no solo evaluó la fe de Abraham, sino también su disposición a obedecer a Dios sin reservas.
La orden de sacrificar a Isaac fue un desafío inmenso, ya que Isaac era el hijo de la promesa y la esperanza de Abraham para el futuro. La obediencia y confianza de Abraham en Dios. Abraham obedeció sin vacilar, confiando plenamente en Dios. Justo antes de que Abraham sacrificara a Isaac, Dios proveyó un carnero como sustituto. Esta historia no solo muestra la fe inquebrantable de Abraham, sino también la provisión y fidelidad de Dios. La disposición de Abraham a obedecer a Dios, incluso en una situación tan difícil, es un testimonio de su profunda fe. Dios honró la obediencia de Abraham y le mostró su provisión en el momento justo. Esta historia nos enseña que Dios siempre provee y que nuestra fe y obediencia serán recompensadas. Las bendiciones de la fe de Abraham. Reafirmación de las promesas de Dios. Después de la prueba de fe, Dios reafirma su pacto con Abraham, prometiendo bendecirlo y multiplicar su descendencia. Génesis 22, versículos 15 a 18. Esta reafirmación muestra que Dios honra y recompensa la fe y obediencia de sus siervos. Dios no solo cumplió su promesa inicial, sino que también añadió bendiciones adicionales a Abraham y su descendencia. Esta reafirmación fue una confirmación de que la fe y la obediencia de Abraham no fueron en vano. Dios reafirmó su compromiso de bendecir a Abraham y a todas las naciones a través de él. Impacto de la fe de Abraham en su vida y en la historia bíblica. La fe de Abraham tuvo un impacto duradero no solo en su vida, sino en la historia de la redención. A través de su linaje vino Jesús, el Salvador del mundo, cumpliendo la promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. La fe de Abraham estableció una base sólida para el pueblo de Israel y, eventualmente, para la Iglesia cristiana. Su vida de fe y obediencia es un ejemplo eterno de cómo vivir en relación con Dios. La influencia de Abraham se extiende a lo largo de la historia bíblica y continúa impactando a los creyentes hoy. Lecciones de la fe de Abraham para hoy. La vida de Abraham nos enseña a confiar en Dios en todas las circunstancias, a obedecer su llamado, a tener paciencia y a creer en sus promesas. Estas lecciones son aplicables en nuestras vidas diarias, en nuestros desafíos y decisiones. La fe de Abraham nos inspira a vivir una vida de confianza y dependencia en Dios. Podemos aplicar estas lecciones al confiar en Dios en tiempos de incertidumbre, al obedecer su voluntad incluso cuando no entendemos completamente, y al esperar pacientemente por sus promesas. La vida de Abraham nos muestra que la fe verdadera implica acción y obediencia. Podemos aplicar la fe de Abraham en nuestras vidas al confiar en Dios en tiempos de incertidumbre, al obedecer su voluntad incluso cuando no entendemos completamente, y al esperar pacientemente por sus promesas. La fe de Abraham nos inspira a vivir una vida de completa confianza y dependencia en Dios. Por ejemplo, cuando enfrentamos decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, podemos recordar la disposición de Abraham a seguir a Dios sin conocer todos los detalles. También podemos aprender a esperar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él es fiel y cumplirá sus promesas. La vida de Abraham nos desafía a vivir con una fe activa y una confianza constante en Dios. Conclusión. La vida de Abraham es un testimonio de fe, obediencia y la fidelidad de Dios. Sus experiencias nos enseñan que confiar en Dios vale la pena y que sus promesas son verdaderas y seguras. Abraham nos muestra que la verdadera fe implica acción, obediencia y una confianza inquebrantable en Dios. Su vida es un ejemplo eterno de cómo vivir en relación con Dios y seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Como creyentes, estamos llamados a seguir el ejemplo de Abraham, viviendo una vida de fe y confianza en Dios. Que su historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con una fe inquebrantable y a esperar con esperanza las promesas de Dios. Vivir una vida de fe significa confiar en Dios en todas las circunstancias, obedecer su llamado y esperar pacientemente por sus promesas. Que la vida de Abraham nos inspire a vivir con una fe activa y una confianza constante en Dios, sabiendo que Él es fiel y cumplirá sus promesas.
Espero que este contenido extendido te sea útil para comprender y enseñar sobre la fe de Abraham y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarme en este recorrido por la fe de Abraham. Espero que estas reflexiones hayan sido de inspiración y ayuda para fortalecer tu fe y confianza en Dios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber tus pensamientos y cómo estas lecciones han impactado tu vida. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también puedan ser bendecidos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.